Y nos va a acompañar Anabel. Bueno, antes de empezar con Anabel, antes de que se me olvide, acuérdense que las comunicaciones que van a ver están atrás y que hay que anotarse la comunicación que vayamos a escuchar o la que queramos participar. Después para el descanso, si quieren, se anotan. Ahora vamos con Anabel. Bien, Anabel ha sido coordinadora de Desarrollo Social Institucional de Cáritas Española hasta el otro día. Ahora está en otro equipo, que es el equipo de incidencia. Es licenciada en Derecho, atípica, porque no ha ejercido como abogada, sino que la vida la ha llevado por otro derrotero. Está casada, es madre de 3 hijas. Y pues eso, es una mujer interesante, inteligente, muy implicada y muy comprometida, ella y toda su familia, ¿no? Desde que estuvieron también, ella estuvo trabajando en Chiapas, en México, con refugiados guatemaltecos y vivió con ellos el retorno a Guatemala. También ha trabajado en Nicaragua, por lo tanto tiene una visión no solo de nuestra realidad aquí en España, sino en otros puntos del mundo, que eso le abre a una realidad más global, ¿no? Es una mujer llena de esperanza y que transmite esperanza, una mujer que sabe escuchar, que está atenta a la realidad que le rodea, que está atenta a la realidad de las personas, que es cercana, que tiene normalmente una palabra de apoyo, una palabra que decir en lo que va sucediendo, y que intenta transmitir con su vida también lo que el Evangelio nos va enseñando y lo que ella va descubriendo en el día a día, ¿no? Y escuchando siempre también lo que el Espíritu le tiene que ir mostrando y lo que le va mostrando en su vida, ¿no? Tiene mucho respeto por lo que los demás piensan, por lo que los demás viven, ¿no? Y ahí se sitúa y bueno, que se preocupa y cree que cuando hay que hacer algo, pues hay que hacerlo de manera urgente, pues ella es de las que va a tener siempre el sayo en la mano a lo que haga falta, ¿no? Y nada, es estupenda. Y es una mujer que más se puede pedir para nosotros. Entonces ella nos va a acompañar esta tarde, tendremos después de la ponencia de ella un ratito de debate, de preguntas, de cuestiones que queramos compartir y ahora ya le toca a ella. Muchas gracias, Fátima. Gracias, sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir estas jornadas. Muchas gracias por la presentación, que dista mucho de ser quien soy, pero sí a lo mejor quien intento ser, ¿no? Y en ese intentar ser, el ser familia Cáritas, el ser iglesia, el encontrarnos hoy aquí, el poder compartir, bueno, con personas de Cáritas en tantos lugares, ¿no? Haciendo realidad tantas cosas que parecían imposibles, tantas personas de iglesia comprometidas, tantas personas, ¿no? Encarnando ese clamor por los pobres, intentando transformar el mundo, pues sin duda es un regalo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y ahora viene lo difícil, que es que después de que ayer estuviera Pedro José y hoy que van a estar Guillermo y Fátima, yo soy la telonera entre un espacio maravilloso de ayer y lo que va a venir a continuación, ¿no? Entonces, bueno, con mucha humildad, siendo muy pequeñita en lo personal y en lo que ahora pueda compartir, pero también tremendamente agradecida de poder tener este espacio con vosotras y con vosotros. El título propuesto me parecía impresionante. Esta mañana, hablando con un compañero de la Cáritas de Canarias, decía, bueno, realmente es una redundancia, ¿no? Cáritas y la opción por los pobres, bueno, ¿es o no? Porque las cosas nunca están dadas de por sí, hay que construirlas cada día, en cada momento, optamos cada día y en cada momento, o podemos negar esa opción, por acción o por omisión, también en cada día y en cada momento. Con lo cual, bueno, pues vamos a compartir en este contexto socioeconómico, que es lo que dice el título, cómo Cáritas ha intentado encarnar esa opción por los pobres en un momento tremendamente convulso. Creo que tenéis en la carpeta un esquema, como me dijeron que dijo ayer, pues José, intentaré seguir el esquema, y nada, y luego un espacio para compartir, ¿no? Si veis la
propuesta que os hago, el primer desafío. En la Cáritas Diocesana de Euskadi me propusieron hablar de desafíos y me resultó muy sugerente, ¿no? En esa clave de no tenemos cosas conseguidas, la opción por los pobres no es algo que está, es algo que hacemos realidad o no cada día, y qué desafíos tenemos en estos momentos. El primer bloque, porque no quisiera darlo por supuesto, y también por lo que viene a continuación, ¿no? El análisis del informe FOESA desde el plano estatal y desde Canarias, es si vemos la realidad. Y ver la realidad creo que no es evidente, ¿no? La primera propuesta para ver la realidad, para saber a ese contexto socioeconómico que queremos responder cuál es estar encarnado como hacéis, ¿no? En las vidas, en las personas, en los rostros, en las familias. Es estar acompañando, es poner nombres, poner miradas, poner manos que apretamos, ¿no? Creo que saber cuál es la realidad, y ahora lo veremos, no es sencillo. John Sobrino habla de la honradez con lo real, ¿no? Y lo real son esas vidas. Y Manuel Zubero, en el Congreso del Informe FOESA, nos hablaba de las narrativas, de los relatos, ¿no? Bueno, como primer marco de ese ver la realidad, la honradez con lo real, veamos cuál es la realidad y seamos honrados y honradas con ella. Y lo segundo, ¿y podemos construir otro relato sobre esa realidad? Bueno, un texto tremendamente conocido, ¿no? Queremos ver la realidad. ¿Cómo? He visto, he oído, me he fijado, ¿no? Todos verbos de empaparse, ese efetá, cuando nos bautizaron, ¿no? Efetá, ábrete, ¿no? Tengamos los oídos, los ojos, el corazón alerta y abierto, ¿no? El Papa les decía a los movimientos populares en octubre del 2014 que tenían los pies en el barro y las manos en la carne, ¿no? Creo que ese es el primer testimonio de la Iglesia, el primer testimonio de Cáritas, tener los pies en el barro y las manos en la carne. Y García Maestro dice: Jesús nos enseña a saber ver, y para ello hay que saber escoger los sitios apropiados. Lo que vemos depende de dónde nos coloquemos. Y esto lo hemos comprobado en este contexto socioeconómico de manera muy clara, ¿no? Nos podemos colocar en un sitio donde, excluyendo a cientos de miles de personas de la sanidad, estamos salvando el sistema sanitario, y es una opción. Podemos ver la realidad desde ahí. Podemos ver la realidad desde la persona inmigrante que se ha quedado sin un tratamiento para una enfermedad crónica o que tiene miedo de ir al médico, ¿no? Es otro espacio donde ver la realidad. Cada día optamos dónde nos colocamos para ver la realidad, y lo que veamos depende de dónde tengamos el corazón, los pies, ¿no? Desde dónde queremos mirar. Ese intentar mirar la realidad, tenemos que escoger el lugar, tenemos que tener los oídos, el corazón atento, alerta, y hacer visible. Creo que ha sido otro reto de Cáritas clarísimo en este tiempo, ¿no? 5 millones de personas en situación de exclusión severa que pueden verse en los márgenes de la sociedad completamente invisibilizados. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla del mal consentido que es la injusticia, y creo que es de los riesgos enormes, ¿no? Lo ilustro con este texto, ¿no?, de Pablo Gentili. Va contando como en una capital latinoamericana, va en una de estas sillitas de bebé con su niño pequeño caminando, y al niño se le ha caído un zapato. Y a medida que va caminando, la gente le va diciendo: ¡ay, el zapato del... sí, que es que se le ha caído! Camina otros 3 pasos: ¡ay, el zapato del niño! Sí, se le ha caído. Y decía, cómo en un país latinoamericano donde hay miles de niños descalzos, eso no llama la atención, eso es invisible, hemos normalizado la exclusión, pero sí llama la atención que un niño de clase media paseando por la ciudad se le haya caído un zapato, y hace esta reflexión, ¿no? Lo normal se vuelve invisible. Qué gran riesgo de este contexto socioeconómico si la exclusión la hacemos normal y, por tanto, la hacemos invisible. Creo que ese es otro de los retos, tenemos que visibilizar, porque si no nos va a ocurrir lo que dice el Papa Francisco, el mal consentido, que es la injusticia. Y consentimos que hemos fijado unos objetivos del milenio que decían que para el 2015 íbamos a reducir las personas que mueren de hambre a la mitad. Estamos asumiendo que la otra mitad va a seguir muriendo de hambre, y así con tantas cosas con las que convivimos normalmente, ¿no? Personas que mueren de sed, personas que mueren intentando atravesar el Mediterráneo, personas que mueren de hambre, ¿no? Y en el mismo sentido, Benedicto XVI. A mí esta frase me pareció brutal. La cultura contemporánea parece haber perdido el sentido del bien y del mal, ¿no?
Y hay parte de esta realidad. ¿Qué priorizamos? ¿Qué mundo estamos generando? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Por qué estamos apostando realmente en el mundo que estamos intentando construir, ¿no? Bueno, quería poner esto en primer lugar como telón de fondo. Vemos la realidad, esa honradez con lo real, es estar empapados de ella, que es estar empapados de las vidas, de los rostros, de las personas que están sufriendo en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, ¿no? Situarnos ahí, situarnos escandalizándonos de lo que ocurre. En una entrevista a Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas, le hablaban de, en esta crisis, en este contexto socioeconómico, claro, ha habido que tomar medidas que han tenido daños coyunturales. Y él, su respuesta inmediata fue, bueno, para nosotros no son daños coyunturales, para nosotros es lo esencial, ¿no? Lo esencial es las personas y lo que esté pasando con ellas. Y desde ahí analizamos y miramos la realidad, ¿no? Un pensamiento que ignore, que olvide a los últimos, sus gritos, sus interrogantes, sus esperanzas, un pensamiento que no intente ponerse en su lugar, es un pensamiento al que finalmente se le escapa la verdad, ¿no? José Luis Segovia suele decir que Dios no es neutral, ¿no? Y que nosotros debemos situarnos a los pies de los crucificados con los ojos fijos en Cristo. Bueno, es una elección, ¿no? Es un lugar desde el que queremos mirar. Y García Maestro, al que mencionaba antes, dice: la finalidad de todo saber no consiste solo en hacer avanzar el conocimiento, sino en encargarse de la realidad. Queremos encargarnos de la realidad, ¿no? No quería darlo por supuesto y no lo quería dar por obvio, ¿no? Porque los personajes de la parábola del buen samaritano todos ven al herido, ¿no? Pero viendo no le ven, escuchando no oyen, ¿no? Que en nosotros se dé ese fetal, que seamos honrados con la realidad. Y cuando seamos honrados con la realidad, cuando nos empapemos de ella, entonces naturalmente, bueno, aparecerá esa misericordia, esa respuesta de Cáritas, esa opción por los pobres. Segundo bloque. Al hablar de Cáritas y la opción por los pobres, dentro de este contexto en el que queremos estar encarnados, enraizados, hay algunas cosas muy claras, ¿no?, de esa respuesta de Cáritas. La primera es, ¿cómo queremos responder? Recuerdo una frase de Víctor Renes, ¿no? Uy, qué tiempos más grises, qué complicado, ¿qué hacemos? Y su respuesta fue, ser radicalmente lo que somos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser radicalmente lo que somos. Justo en estos tiempos, ¿no?, lo que dice el Deuteronomio, ¿no?, en los tiempos de crisis se ve con más claridad lo que hay en el fondo del corazón. Bueno, que en estos momentos tan complejos se vea lo que hay en el fondo del corazón de cada uno de nosotros, lo que hay en el fondo del corazón de Cáritas. Y ser radicalmente lo que somos, bueno, son dos pilares. La comunidad como espacio clave donde sentimos que se obra ese milagro, ¿no?, de ir de dos en dos, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. La comunidad como un espacio esencial de Cáritas y los últimos. Esa opción por los últimos, esa opción por los pobres que cada día tenemos que hacer realidad. Y dentro de esa opción por los últimos, al estilo de Cáritas, con nombres propios, con acompañamiento, poniendo a la persona en el centro. Bueno, esos pilares los renovamos cada día y queremos ser radicalmente lo que somos. Pero sí ha sido, continuando con esto de los desafíos, sí ha sido un tiempo de grandes desafíos. Y quería enumerar algunos de ellos. Lo que veis en el cuadradito, bueno, son algunas de las cosas que nos dice el informe FOESA. Y como a eso hemos intentado responder desde Cáritas, ¿no? Primer desafío, ¿qué nos ha pasado en este contexto? La inevitabilidad del caos, ¿no? Esto tiene que ser así, no hay otra alternativa, ¿no? Se hunde, lo que sea, el sistema económico, se hunde la sanidad, o se hunde primero los de casa, primero los de aquí. No hay otro modo de hacer las cosas, ¿no? Estamos abocados a determinadas decisiones, a determinadas opciones políticas, económicas, sociales, culturales, que nos llevan a que unos estén dentro y otros estén fuera, ¿no? Esto ha estado muy presente durante estos años. Frente a eso, el Apocalipsis, ¿no?, nos dice: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Atrevámonos a darle la vuelta al mundo. Atrevámonos a que el sur sea lo que nos guíe, ¿no?, lo que esté en el norte, tanto el sur como los sures que tenemos en el norte.
¿Y cuál es el desafío, ¿no? Frente a esto que es inevitable, estamos abocados a esta realidad, a este contexto, ¿cuál es la propuesta? El reino. Ni más ni menos que el reino. Haciéndolo realidad en lo personal, en lo social, en lo estructural, ¿no? Me gustaba mucho. Evangelii Gaudium, en el número 180, dice: la propuesta es el reino de Dios. Bueno, creo que Cáritas, en esa opción por los pobres, en este contexto, ha renovado esto con más fuerza. No nos vamos a quedar porque soñamos con esto. Soñamos con que la propuesta es el reino de Dios, ¿no? Y añade el Papa Francisco: en la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia y de dignidad para todos y para todas. Pues no nos vamos a quedar más acá, ¿no? Ni en puntos intermedios. Queremos que reine la fraternidad, la justicia y la dignidad para todos y para todas, ¿no? En segundo lugar, aquí también tomo una expresión de José Luis Segovia, frente a las no personas, ¿no? Tenemos un desafío frente a las no personas, y esto él lo acuñó con motivo de la reforma sanitaria. Hay no personas, hay personas excluidas del acceso a determinados derechos, que son derechos humanos, que son derechos universales, algo tan importante como la salud, ¿no? ¿Qué nos dice el informe FOESA? Ese recuadrito, que estamos en una situación de dualización social y de polarización social. Frente a eso, ¿cuál ha sido la respuesta de Cáritas? ¿Cuál ha sido la opción primera? La dignidad de la persona, que no por reiterado, por dicho, vamos a dejar de ponerlo no como un telón de fondo, sino como algo irrenunciable en cada gesto, en cada proyecto, en cada acción de Cáritas, en cada presencia pública. La dignidad de la persona, que como dice Gaudium et Spes, ¿no?, que exige que se llegue a una situación social más humana y más justa, porque resulta escandaloso, ¿no? Tomaré varios textos de la doctrina social de la Iglesia y siempre me llama la atención que no sería bueno, hay que tender en la medida de lo posible, no, exige. La dignidad de las personas exige una situación social más humana y más justa. Y luego la fraternidad. También no como palabras huecas, no como palabras vacías, sino desde esta campaña de Caritas Internationalis, tomando el mensaje de Benedicto XVI de una sola familia humana, creyéndonos de verdad que somos una sola familia humana y teniendo esa mirada de hermano y de hermana en todo lo que hacemos. Tuvimos un encuentro en el Escorial con proyectos de adicciones. Y una mesa redonda y aquí estaba la hermana de una persona drogodependiente. Y esta hermana decía: cuando fui a dejar a mi hermano en ese recurso y vi ese pasillo gris, tan largo, tan frío, no fui capaz de dejar ahí a mi hermano y nos fuimos, ¿no? Yo decía: ¿por qué ha visto ese pasillo largo, frío y gris? Porque miraba con mirada de hermana, ¿no? Igual yo no habría visto ese pasillo largo, frío y gris, ¿no? Ojalá en todo lo que amamos, cuando nos posicionamos públicamente, cuando vemos a la gente jugándose la vida en la valla, cuando estamos en nuestra Caritas parroquial, en nuestro proyecto, en nuestra acogida, tengamos esa mirada de hermano y de hermana, ¿no?, que nos lleva a ver más allá y no como algo teórico, sino como algo encarnado, ¿no? Cuando el Papa habla de, habéis escuchado, ¿no?, cuando les cuenta los movimientos populares, y lo ha dicho varias veces, del tema de los ladrillos, ¿no?, cuando tenían que construir y había un sistema y se caía un ladrillo y era una desgracia porque un ladrillo se había roto y castigaban a la persona, pero si alguna persona moría no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y habla de en el centro del sistema económico cuando está el Dios dinero y no la persona humana, y entonces las personas se convierten en desechos, en sobrantes, ¿no?, esos nadies, esas personas que sobran. Bueno, para Cáritas, la fraternidad y la dignidad encarnada, hecha realidad, eso en cada gesto, en cada proyecto, en cada acción, con esto que dice Darío Moyá, de nunca cambiar dignidad por ayuda, ¿no? Si una ayuda rasguña, vulnera la dignidad de las personas, algo estaremos haciendo mal. Con lo cual, frente a las no personas, la opción de Cáritas, reivindicar en cada gesto la dignidad de las personas. Otro desafío muy claro. Hemos estado en un contexto donde ante la exclusión, la vulnerabilidad, la ruptura de vidas, de historias, de personas, de familias, la tentación ha sido: vamos a olvidarnos de los otros, ¿no?,
frente a esa sola familia humana hay otros. ¿Quiénes han sido esos otros de los que nos hemos olvidado? Las personas inmigrantes y los países del sur. El informe FOESA creo que tiene dos afirmaciones tremendas, ¿no? Una en relación al tema de cooperación. La excepcional reducción del presupuesto de cooperación ha conducido esta política pública a la irrelevancia, pero luego dicen, han podido tener un lugar marginal porque socialmente no era una demanda, no había ningún coste por reducir el tema de la cooperación, ¿no? ¿Qué ha hecho Cáritas en este contexto? En cada rueda de prensa, en cada intervención pública, en las acciones que Cáritas realiza, redoblar los esfuerzos en la cooperación fraterna con las Cáritas del Sur, ¿no? Primera acción clara y concreta de opción por los últimos, de opción por los pobres, ante unas fronteras que nos están dividiendo. Y la segunda, la realidad de la inmigración. Cada vez que Cáritas habla de las personas migrantes, los comentarios en los blogs, en las noticias de los periódicos son tremendas, ¿no? No es un discurso, no es una reflexión, no es algo que ahora mismo sea sencillo trasladar en nuestra sociedad. Bueno, pues Cáritas, precisamente por eso, optando por los últimos, ha hecho muy explícito esa dignidad de las personas, esa sola familia humana, esa fraternidad y esa opción por las personas migrantes, ¿no? Y el informe FOESA nos dice que las políticas de inmigración han pasado de ser políticas de integración, que además podíamos contar en Europa, y España era un modelo de políticas de integración de los inmigrantes, a políticas defensivas. Todos lo conocemos, ahí no voy a insistir, pero de externalización de fronteras, cambiando completamente también la percepción social, ¿no? De cómo estamos contemplándonos, en vez de como solo familia humana, como personas que nos enfrentamos unas a otras. Otro desafío que hemos tenido y que tiene que ver con esa inevitabilidad del caos, ¿no? Los pobres como supuesto necesario, y esto está tomado de Víctor Renes, que tiene un texto muy, bueno, creo que muy intenso, donde va narrando distintas realidades y después de cada realidad añade, los pobres son un supuesto necesario. ¿Estamos creando un mundo que es así, donde los pobres son un supuesto necesario? Tuvimos un encuentro de migraciones y vino Ibrahim y nos estuvo pues narrando la realidad de los niños soldados, la realidad de la trata de personas y la intervención de una persona, bueno, después de la representación que hizo de esas diversas realidades es que esto es así, es que en el mundo hay ricos y hay pobres, hay explotadores y hay explotados, hay personas que están dentro de la sociedad y personas que están en los márgenes. Esto es así, los pobres son un supuesto necesario. Esto lo vimos, ¿no? Cuando había un crecimiento económico muy grande, pero ese crecimiento económico no llegaba a todos, no disminuyó la pobreza, es una de las teorías del derrame que no son ciertas, ¿no? De las frases del informe FOESA tienen muchas, ¿no? Pero algunas que resuenan en lo personal, en lo comunitario, en el tipo de sociedad que queremos ser. Dice, no existe un concepto compartido de lo que es el bien común. Cada uno tiene lo que cada uno se ha ganado. Esto es un reto, creo, inmenso para Cáritas, inmenso desde esa opción por los pobres. Cada uno tiene lo que cada uno se ha ganado y vamos a una sociedad individualista, bueno, donde si has estudiado, te has esforzado, tienes trabajo, has cuidado tu salud, bueno, pues vas a tener acceso a determinados bienes, derechos, por la renta y por tu trayectoria, donde cada uno sigue caminos individuales y donde el éxito o el fracaso es individual, o estamos en un espacio, en una sociedad que comparte los riesgos, que comparte las preocupaciones, que comparte las esperanzas, que genera un entramado para sostener a las personas, ¿no? Bueno, frente a estos pobres como supuesto necesario, redoblamos el esfuerzo por el bien común. Y lo mismo, no de manera teórica, no de manera retórica, sino de manera muy concreta. Las propuestas del informe FOESA hablan de bien común. Creemos en una sociedad donde ese bien común, y nuevamente, ¿no? Caritas in Veritate dice que necesariamente tiene que abarcar a toda la familia humana y que solo juntos es posible alcanzarlo. Otro desafío inmenso, que creo que sobre esto hablasteis muchísimo ayer y no me voy a extender, ¿no? ¿Qué desafío tenemos frente a una economía que mata? Y hemos constatado y comprobado eso, como es un sistema económico que literalmente está matando a personas. Frente a eso, el destino universal
universal de los bienes, nuevamente no como retórica. Un compañero de Cáritas hace muchos años, que pertenece a un movimiento, me decía, con tus ingresos, con los ingresos de tu familia, haz estos gráficos que conocemos que son como una tarjeta y mira a ver cuánto compartes. Cuando lo ves así, de lo que yo comparto al destino universal de los bienes, tela el camino que hay, ¿no? El informe SUCOESA nos habla, que ahí no abundaré, lo contarán con mucha mayor hondura Guillermo y Fátima, del contrato social al contrato mercantil, ¿no? Esa lógica económica que nos impregna y que al final rige todo, a veces también en Cáritas, ¿no? Si un proyecto es rentable o no, si cuántas personas, en cuánto tiempo y cuántos... Y entramos en esa lógica cuantitativa del tiempo, de la eficacia, más que la lógica de los acompañamientos, de los tiempos, salgamos de esa lógica económica. Y luego ojalá se nos rasguen las entrañas como se le rasgaban a Jesús, ¿no? Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios, ¿no? Bueno, ojalá seamos testimonio de eso, de que no podamos cerrar las entrañas, sino que como a Jesús, ¿no? Se nos rasguen las entrañas al ver el sufrimiento. Y estas citas tan conocidas de Evangelii Gaudium: no a una economía de la exclusión y la inequidad, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles, el dinero debe servir y no gobernar. Y frente a esto, desde Cáritas, dos ejemplos, ¿no? Uno que a mí me impactó muchísimo. Conocéis de sobra, ¿no? Y trabajáis en ello, la apuesta de Cáritas por el comercio justo, los proyectos de Cáritas del Sur, que son proyectos productivos, y lo que traemos para vender. Pues aquí, en la Cáritas de Bangladesh, una cooperativa de mujeres, y nos podemos situar en un contexto como el de Bangladesh, en mujeres que detrás tienen a una familia, bueno, pues con las dificultades que nos cabe imaginar, y una cooperativa que hace unos cestos preciosos, unas telas preciosas. Bueno, nosotros les hacemos pedidos y lo traemos aquí. Y una compañera les preguntó, bueno, y cuando llega un pedido a la Cáritas de Bangladesh, a esta cooperativa, ¿cómo decidís, ¿no? ¿Quién asume ese pedido? Y la respuesta fue: a la mujer, a la familia que tenga mayor necesidad. Bueno, nuevamente esto de que los pobres nos evangelizan, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que aprender del sur? En un contexto tan difícil, la respuesta es la que tenga mayor necesidad. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Bueno, un ejemplo de una Cáritas del Sur encarnando otra economía posible, encarnando el destino universal de los bienes. Y Cáritas ha redoblado sus esfuerzos por hacer cosas pequeñas, testimoniales, pero enormemente significativas, ¿no? Que demuestran que es posible. La banca ética, el comercio justo, las empresas de inserción en un momento de destrucción de empleo, como las empresas de inserción han seguido de manera pequeña pero enormemente significativa, generando puestos de trabajo, y algo que ha nacido al hilo de las necesidades básicas. Conocéis muchísimo mejor que yo las necesidades básicas de la gratuidad, de la que hablaba Benedicto XVI, uniendo dos palabras que parecen irreconciliables y que no tienen por qué estar enfrentadas. Creo que Cáritas ha sembrado alternativas económicas diferentes. Y otro aspecto clarísimo en este contexto, ¿no? Ante ese acceso a los derechos por la renta, recordáis antes, cada uno tiene lo que cada uno se ha ganado. Si tengo dinero, si tengo recursos, si he podido prosperar en la vida, puedo acceder a determinados derechos. Creo que Cáritas ha hecho una apuesta muy firme porque los derechos humanos impregnen todo, ¿no? Y decirlo esto de esta diócesis, que habéis sido en vanguardia, pues es redundante, porque habéis marcado un camino clarísimo de trabajo desde los derechos humanos, porque lleváis años en esa línea, ¿no? Haciendo realidad la dignidad, el bien común, la fraternidad, el destino universal de los bienes. Y esto, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia, nos dice el Papa Francisco,
O Benedicto XVI, que los derechos humanos se fundan en la naturaleza misma del ser humano. En un momento en el que como sociedad estamos optando, ¿no? Podemos acceder a los derechos por la renta o queremos un sistema de protección para las personas, para todas, ¿no? Por la vía de los derechos, por la vía de ese entramado que nos sostiene, ¿no? Que garantiza un mínimo de dignidad. ¿Cuál es nuestra opción? Pues creo que el trabajo que habéis hecho aquí, yendo por delante, que estamos intentando hacer en el conjunto de la Confederación, va en esa línea, en lo que encarnamos, en nuestra manera de mirar, en las opciones que tomamos, en los procesos de acompañamientos y también en la denuncia, en esa mayor regulación, en ese pedir, ¿no? Que haya políticas públicas, normas, leyes, luego profundizaremos, ¿no? Que eviten la desigualdad, porque sí creemos que los derechos humanos son inalienables y que son algo que todas las personas tienen que tener derecho a alcanzar independientemente de dónde estén, de dónde vivan, de su condición, de cualquier tipo. Bien, este segundo bloque son estos desafíos que sí que han sido algo distintos en este tiempo, que este contexto económico nos ha hecho ser radicalmente lo que somos y tener que abordar con mayor profundidad algunos de los retos que la realidad nos planteaba, ¿no? Con lo cual, la primera parte, vemos la realidad, estamos inmersos en ella, la escuchamos, la sentimos, nos dejamos tocar, nos dejamos doler por esa realidad. La segunda, la misión de Cáritas es muy clara, pero hemos tenido determinados desafíos, determinados retos que han sido distintas. Y la tercera parte, ¿no? Ante estos desafíos quería aportar tres claves. ¿Cómo caminamos en este contexto? La primera, tomando palabras del Papa Francisco, algo que creo que es una espiral de esperanza, ¿no? Y que refleja el trabajo de Cáritas. El Papa Francisco habla de pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos, ¿no? Pensar y actuar en términos de comunidad, de ahí nace toda la acción de Cáritas. Esta mañana que hemos tenido un espacio muy bonito, ¿no? Hablando con personas de esta Cáritas, todo era desde el territorio, desde las comunidades, desde la realidad de cada sitio que es distinta, desde el tiempo de cada sitio que es distinto, desde las propuestas de cada lugar, ¿no? De cada comunidad, de cada arciprestazgo. Bueno, me pareció precioso, ¿no? Pensamos y actuamos en términos de comunidad, primer pilar. ¿Para qué? Para luchar contra las causas estructurales y enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, dice el Papa Francisco. Siempre acompañamos las vidas, acompañamos las historias, acompañamos las personas que por desgracia constatamos que en sus vidas está habiendo efectos destructores de este mundo que hemos generado y a la vez luchamos contra las causas estructurales. Y termina diciendo el Papa, y eso es un modo de hacer historia, ¿no? Con lo cual, primera propuesta ante estos desafíos, este resumen. ¿Cuál es la opción de Cáritas hoy? Esta. Firmemente enraizados en la comunidad, vamos a acompañar a las personas, vamos a no renunciar a darle la vuelta al mundo, ¿no? Y a ir a las causas con esa hondura de saber que esto es un modo de hacer historia. La segunda clave, hoy nuevamente no quisiera que sonara palabra hueca, igual que la dignidad y la fraternidad no lo son, y cambia completamente si nos situamos desde esas claves realmente, el amor. Josito dice que la indignación y la compasión van de la mano, y que la indignación nos tiene que llevar a la compasión. Y a veces cuando hablamos de, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Y cómo? Y frente a esta lógica economicista, individualista, de cada uno tiene lo que cada uno se ha buscado, ¿cuál es nuestra lógica? Insisto, no retórica, sino real, llevada a la práctica, es la lógica del amor, ¿no? ¿Y cuál es la medida? ¿Hasta dónde calculamos? Pues la medida del amor es un amor sin medida, como decía San Agustín. Bueno, creo que eso es una parte del testimonio de la Iglesia, de las comunidades y de Cáritas, dentro de esa opción preferencial por los pobres. Y en tercer lugar, ¿no? Y tomo dos cosas de la doctrina social de la Iglesia también. 1967, Pablo VI, Populorum Progressio. La hora de la acción ha sonado ya. Los cambios necesarios, las reformas profundas son indispensables. En 1967. 1961, Mater et Magistra, Juan 23. En materia económica, y utiliza la misma palabra, es indispensable que toda la actividad sea regida por la justicia y por la caridad, ¿no?
como leyes supremas del orden social. Bueno, qué diferente, ¿no? Nos habría ido de otro modo muy diferente si efectivamente todo hubiese sido regido por la justicia y la caridad. Pero quiero subrayar, ¿no?, que ya hace más de 50 años era indispensable, la hora de la acción había sonado ya. Y recordaba esas palabras de Casaldàliga, ¿no? Cuando dice, es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco, ¿no? Es verdad que es tarde, que os voy a contar del dolor, del sufrimiento, ¿no?, de la impotencia ante muchísimas situaciones, de las vidas rotas, del mundo roto, de la desigualdad dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, pero es nuestra hora, este es el momento. Este es el momento para demostrar que es posible, que se puede hacer, que vamos a luchar contra las causas y vamos a acompañar las vidas de las personas, que vamos a hacer historia y que hay una posibilidad diferente de afrontar la vida, de construir sociedad, de contemplar las políticas, de contemplar la economía. Con lo cual, esas tres claves, esa espiral que genera esperanza de la que nos habla el Papa Francisco, ese amor. Si tenemos a la dignidad personal y al amor como referencias, creo que no vamos mal. Y en tercer lugar, es nuestra hora, ¿no? Vamos a hacer lo posible y lo imposible y vamos a enseñar un mundo diferente, ¿no? Y con esto, cuarto bloque, y bueno, compartiendo un momento personal, ¿no? Os proponía no tengáis miedo, vamos a hacer que amanezca. Cuando estuvimos en Nicaragua hicimos escala en Nueva York y tuvimos que dormir ahí. Y entonces pasamos de los rascacielos de Nueva York, del aeropuerto inmenso de Nueva York, a aterrizar en Managua. Que cuando te vas acercando, aparte de ser tierra de lagos y volcanes, que es precioso la naturaleza, bueno, cuando vas acercándote a Managua y el contraste con Nueva York era tan brutal, son todo, bueno, casitas bajas, por hablar de manera elegante, bueno, pues infraviviendas claramente, ¿no? Y todo casas bajas llenas de esas, bueno, pues eso, ¿no?, de gente viviendo en condiciones muy precarias. Aterrizamos en Managua, nos fueron a recoger y era ya de noche. Y en la calle, en cada semáforo tal, estaba lleno de niños, ¿no?, que se llaman los pinchos. Niños en la calle, niños y niños y niños y niños y niños y niños en la calle, solos de noche. Cuando nos alojaron unas monjas, y es verdad que al llegar, bueno, llevaba el corazón encogido, ¿no? Y abrí la Biblia y decíamos, soy yo, no tengáis miedo. Y ese soy yo, no tengáis miedo, me ha venido acompañando desde entonces, ¿no?, en distintos momentos. Tres pistas, ¿no?, tres claves, en parte personales y que quería compartir con vosotros y con vosotras. Frente al soy yo, no tengáis miedo, la audacia, ¿no? José Luis Segovia, en una charla en la Cáritas de Salamanca, decía, tenemos que ser audaces. ¿Y qué tipo de audacia tenemos que tener? Audacia de conocer, lo de ver la realidad, dejándose tocar, dejándonos remover, lo de estar encarnados, que no es fácil, ¿no? Y sabéis bien que no es fácil, porque a veces duele. La audacia de sufrir con otros, la audacia de disentir, y ahora también profundizaremos un poquito en eso, y la audacia de atrevernos a creer, ¿no? Y vamos a ir ahondando en cada una de estas cosas. Con lo cual, primera clave, creo, para transitar esta opción por los pobres, seamos audaces, ¿no? Igual a veces nos hemos quedado en el terreno conocido, ¿no? Una pastoral lema era dispuestos a avanzar sin conocer el camino. Pues esa opción por los pobres hoy en Cáritas es dispuestos a avanzar sin conocer el camino. Seamos audaces, vayamos donde no lo sabemos todo, donde no tenemos todas las respuestas, pero la realidad nueva nos exige caminos nuevos, ¿no? Lo último, ¿no? Audacia de atrevernos a creer. Chércoles, jesuita, que tiene, bueno, hace ejercicios espirituales basados en las bienaventuranzas, tiene una frase que ahí me impacta un montón. Dice, ¿y si el Evangelio fuera verdad? ¿Y si lo dejamos resonar un minuto? ¿Y si el Evangelio fuera verdad? No es una teoría, no. ¿Y si el Evangelio fuera verdad y lo que ahí se nos dice es una opción de vida y se nos está llamando a eso con toda la rotundidad, con toda la radicalidad, con toda la firmeza? ¿Y si el Evangelio fuera verdad?
Y Jesús nos hace dos preguntas. ¿Qué te parece? ¿Y quieres? Bueno, hoy en Cáritas, ante este contexto socioeconómico, ante la realidad que estamos viviendo, ¿y si el Evangelio fuera verdad? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece? ¿Qué nos parece? ¿Y quieres, no? Bueno, y me resonaba esto. Estamos más dispuestos a seguir una idea que a seguir una vida, pero la opción de seguimiento de Jesús no se mueve en las ideas, sino se mueve en la vida, ¿no? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por eso es importante tener los pies, el corazón, el alma puestos en la vida de la gente. Bueno, si somos audaces, si nos dejamos tocar por esta opción de vida, nos lleva a la coherencia, ¿no? Kiko Lorenzo, compañero de Guillermo y mío, habla de ser Cáritas en todo. Seamos Cáritas en todo, que lo que pensemos, digamos, hagamos, sintamos, seamos, refleje ese ser Cáritas en todo, que el Evangelio es vida y vivimos todo el tiempo, no vivimos compartimentados, ¿no? En todo lo que hacemos, en todas las opciones de Cáritas, esa coherencia. A veces hemos hecho unas cosas, pero hemos dicho otras, o al revés. Hemos dicho cosas que luego no hemos sabido llevar a la acción y el papel lo aguanta todo, pero después ser capaces de encarnar esa opción por los pobres cada día, en cada opción, en cada decisión, en cada proyecto, no es tan sencillo, ¿no? Con lo cual os propongo meter en la mochila esto, ¿no? La audacia, la opción de vida y la coherencia. Y entonces, en este camino, desde ver la realidad, desde estos desafíos en este contexto, desde estas claves, ¿no? Habiendo pues, compartido lo que pues eso, creo que nos puede ayudar a recorrer un camino muy difícil, ¿cuál es la opción por los pobres? Y os propongo 4 aspectos. El primero, ¿no? Que se deriva de todo lo anterior, la radicalidad, ¿no? El ir a la raíz, el no quedarnos en espacios de indiferencia, en espacios de tibieza, vayamos a la raíz, ¿no? Si hay 5 millones de personas en situación de exclusión severa, 11.700.000, desde Cáritas, ¿qué queremos hacer? Pues negar que vayamos abocados a una sociedad donde haya gente que quede al margen. Queremos que esas personas estén situadas en el centro. Cuando hicimos la memoria de empleo, preguntamos a algunas personas que estaban en los programas de empleo, ¿no? Y bueno, una de las frases de un chaval fue: cuando salgan de la crisis no se olviden de nosotros, ¿no? Hay personas que sienten que vamos a salir de la crisis, pero que se van a quedar ahí, ¿no? O qué llamada, cuando salgan de la crisis no se olviden de nosotros. Esa invisibilidad, ¿no? Ese cuentito también de Galeano, de este médico que está haciendo el día de Nochebuena la ronda por el hospital y se va a ir a cenar con su familia y de repente hay unos pasitos detrás y se da la vuelta y ve a un niño pequeño que le dice: decirle a alguien que estoy aquí, ¿no? Que no haya personas que nos tengan que decir: cuando salgáis de la crisis no os olvidéis de nosotros, que no haya personas que tengan que decirle a alguien que estoy aquí, ¿no? Vayamos a la raíz, ¿no? A que cada vida es única, a que estamos en disposición de generar una estructura social diferente, ¿no? Como antes os compartía, ¿no? Esto de la audacia de disentir que decía Josito. Bueno, en cada sí y en cada no. Creo que Cáritas ha dicho sí es y ha dicho no es. Y es tan difícil uno como otro. A veces mantener un no cuando hay una financiación que creemos que no encaja con lo que Cáritas quiere hacer. O cuando hay que decir no a una propuesta política. O cuando hay que decir no, es dificilísimo, ¿no? Pero hay síes que afirman y no es que también afirman. Y detrás de algunos no es que Cáritas ha dicho, hay un sí a la dignidad, hay un sí a las personas, hay un sí a la fraternidad. Vuelvo a García Maestro, que dice: la fe no es una respuesta teórica, sino que el conocer al Dios de Jesucristo es obrar en justicia, es tomar partido por el pobre, y eso implica decir sí y implica decir no. O Belén Copegui, ¿no? Que hablando de Carmen Martín Gaite dice: esta es la historia de los que dicen que no. Esta es, aunque no lo parezca, la historia más pública que existe. El no es hoy lo más público que tenemos, ¿no? Y recordad cómo cuando una mujer negra en un autobús dijo no, bueno, todo lo que eso desencadenó, ¿no? Entonces, vayamos a la raíz, afirmemos con rotundidad, y afirmar con rotundidad también es a veces decir que no.
Y esta radicalidad y este decir sí y este decir no también habla del todo, ¿no? El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y yo cuando lo leí me sentí tremendamente diminuta, dice que Dios nos pide todo, que al discípulo se le pide todo, pero al mismo tiempo se le ofrece todo. Que cuando Dios se revela, aparece en nuestras vidas, la respuesta es la vida. Que la pregunta de Jesús es ¿cuántos panes tenéis?, ¿no? Y nos pregunta ¿cuántos panes tenemos? Sabiéndonos pequeños, sabiéndonos mediocres, bueno, también la tranquilidad que el Papa Francisco nos precisa, ¿no? Es Dios quien hace crecer, una tarea tan exigente y tan desafiante que toma nuestra vida por entero, pero sabemos de quién nos hemos fiado. Es Dios quien hace crecer. Bueno, pongamos ese todo en juego, como Cáritas, como institución, como iglesia. Sintamos que poniéndonos en manos de Dios, pero que a la vez respondemos a ese ¿cuántos panes tenéis?, dejándolo todo ahí. Con dos retos preciosos, ¿no? Manos Unidas hace años tenía un lema que era cambia tu vida para cambiar el mundo. Creo que eso es una señal de esperanza inmensa, ¿no? Si cambiamos nuestras vidas a nivel personal, comunitario, transformaremos la sociedad. Y ese lema de Cáritas de las campañas pasadas, ¿no? Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Bueno, creo que ese todo va por ahí, ¿no? Va por una transformación personal que genera una transformación estructural. Habla de arriesgar, ¿no? Ahora que estamos en Cuaresma y la lectura de hace unos días, ¿no? Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, ¿no? ¿Cuánta gente arriesga su vida literalmente, ¿no? Recuerdo a una mujer mexicana con el feminicidio de Ciudad Juárez por decir la verdad, ¿no? Cuando Jesús dice déjalo todo y sígueme, pues podemos o mirar de frente y tirar hacia adelante o darnos la vuelta, ¿no? Pues esta mujer declaró en un juicio y esto para ella ha supuesto amenazas de muerte, tener que salir con 3 hijos, ¿no? Digo, ojo, que a veces te juegas la vida, pero la de tus hijos. Bueno, hay personas en el mundo poniendo en juego eso por decir la verdad, por defender a mujeres que habían sido asesinadas, por testificar en un juicio, ¿no? Y bueno, pues esta mujer me hacía pensar un montón, ¿no? O una mujer maestra en Guatemala, bueno, que va a una aldea a dar clase a unos chavales, ¿no? Para que esos chavales puedan tener una maestra y puedan tener una escuela y puedan tener acceso a la educación, hace un trayecto enormemente peligroso todos los días. Yo eso, me sentiría incapaz. Bueno, Evangelii Gaudium número 24, estar en dinamismo de salida, no tener miedo, estar en la calle. Creo que Cáritas también ha sido testimonio de esto, de arriesgar, de salir, de tocar, ¿no? Jesús tocó al leproso y entonces él quedaba impuro. Bueno, creo que tenemos que arriesgarnos. Que esa opción por los pobres significará también a veces para algunos estar fuera. Igual que Jesús, pues los poderes de su tiempo, pues eso, ¿no? Terminaron crucificándole. Creo que esto implica el dinamismo de salida del que habla el Papa Francisco, de no tener miedo, de salir al encuentro, de llegar a los cruces de los caminos, de extender la mano y tocar y quedarnos a veces en los bordes, ¿no? de la carretera. Pongámonos en riesgo, ¿no? Situémonos ahí. Esto como una primera reflexión sobre ese ir a la raíz, ¿no? Sobre esa radicalidad, sobre ese dónde nos situamos, sobre ese estar en las fronteras. Cáritas, la opción por los pobres, vayamos más allá. Lo segundo, con las víctimas, ¿no? Con las personas a las que acompañamos, con las víctimas de este contexto socioeconómico. El informe FOESA dice que estamos a tiempo de una reacción colectiva que invierta las tendencias, ¿no? De una fractura social o de generar la cohesión social. Estamos a tiempo, ¿no? Es tarde, pero es nuestra hora. Estamos a tiempo de una reacción colectiva. ¿Cómo? Con las personas, ¿no? Esa opción por los pobres, que es con los pobres, que es una alianza vital. A mí este texto me encanta. Y creo que Cáritas, que vosotros, que vosotras lo encarnáis, ¿no? Un auténtico encuentro personal que se fragua. Creo que esto resulta muy familiar, con el cariño, la esperanza y también a veces, ¿no? Con la impotencia compartida en el camino. La opción por los pobres es una alianza vital y eso tiene una fuerza de transformación enorme, ¿no? Cuando Ada Colau, hablando de la plataforma Afectados por la Hipoteca, dice las personas vienen a nosotros como afectados y salen como activistas, creo que también nos está dando una pista. Esta mañana me hablaba
de espacios de encuentro, de diálogo, de acogida, ¿no? Qué bonito. ¿Cuántas Cáritas están trabajando desde esa clave? De espacios donde nos encontramos para hablar, para buscar salidas. La Cáritas de Argelia tiene centros de escucha donde las personas inmigrantes subsaharianas que han atravesado medio continente sufriendo un montón llegan a un espacio donde se les escucha, ¿no? En la Cáritas de Cádiz decía que una mujer decía: en este espacio puedo llorar, en mi casa no, porque tengo que tirar de mi familia, de mis hijos, tengo que ser fuerte. Aquí puedo llorar. Creo que eso tiene una importancia enorme. Creo que eso, Cáritas, la Iglesia, las comunidades, lo estáis ofreciendo. Espacios de alianza vital. Porque, como dice el Papa Francisco, los pobres quieren ser protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman, participan, ¿no? Queremos construir juntos esa sociedad justa, esa casa común, ¿no? Con ellos, no solo para ellos. Tercer punto. ¿Qué sociedad queremos que emerja de esta crisis, ¿no? El informe FOESA nos dice que la idea de comunidad, de cómo queremos vivir juntos, es la que ha entrado en crisis. Ese es un espacio tan de Cáritas. ¿Qué sociedad proponemos? ¿Qué comunidad creemos, ¿no? Hemos entrado en la crisis por una falta de tono moral brutal. ¿Cómo queremos salir? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? Y creo que Cáritas es germen de esto. De comunidades contraculturales, frente al individualismo, frente al sálvese quien pueda. Nosotros hablamos en plural, decimos que nada del humano no es indiferente, decimos que todos somos responsables de todos. Y Manuel Zuero decía una cosa preciosa, ¿no? Que frente, bueno, pues a esta lógica dominante hay grietas en el sistema, hay intersticios, lo llamaba él, ¿no? Esas semillas, ese germen de cosas nuevas que se están haciendo. Bueno, comunidades que están testimoniando otro tipo de comportamiento, de valores, y creo firmemente que eso puede generar cambios estructurales, ¿no? Una pregunta para la acción de Cáritas. Nuestra opción por los pobres, nuestra acción es contracultural, subversiva, disidente y enfáticamente compasiva. Creo que esto también nos da pistas, ¿no? Vayamos a esas fronteras, a esos espacios distintas, ¿no? Para cambiar. En 3 palabras lo dice Posito: injusto, sufrimiento evitable. Es injusto, hay un montón de gente sufriendo y es evitable. Creo que tenemos la posibilidad de darle la vuelta. Cuarto punto, ¿no? El cuarto punto, después de ir a la raíz, de ir con las personas y con la participación de las personas y construyendo una sociedad que seamos nosotros, donde no haya nosotros y ellos, generando el tipo de comunidad con la que soñamos, podemos cambiar la realidad, podemos darle la vuelta al mundo, desde la incidencia, desde la denuncia profética, desde la caridad política, que me decían que Pedro José había hablado de ella ayer, ¿no? Isaías nos dice: aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, ¿no? Abogad por la viuda. Todos esos verbos de acción, lo mismo que nos dice Miqueas, ¿no? Lo que el Señor quiere de ti: practicar la justicia, amar la bondad, caminar humildemente con tu Dios. Lo mismo que nos dice Jeremías, ¿no? El Señor que pone en práctica la lealtad, la justicia y el derecho. Esto debemos hacerlo, ¿no? Y ahí me preguntaría por las omisiones. En comunidad, ayudémonos a ver dónde hay omisiones, que a veces no son tan fácilmente detectables. ¿Qué estamos dejando de hacer y podríamos hacer? Y podríamos estar haciendo. Busquemos lo justo, ¿no? Y en comunidad, ayudémonos. Desde algo que conocéis bien, ¿no? Pongamos a los últimos los primeros, ¿no? Luis Ayala, catedrático de Economía, nos decía en las jornadas de Teología que realmente es muy sencillo, ¿no? Ellos querían llegar a Santiago y había gente que iba mal, con heridas en los pies, caminando ya con dificultad, y dijeron: ¿cómo hacemos para llegar a Santiago todos juntos, ¿no? Y su respuesta, catedrático de Economía, y haciendo un símil que considera que es aplicable, fue: pongamos a los que van peor delante. Y así hicieron el último tramo del Camino de Santiago para llegar juntos a Santiago. Es una opción. Queremos llegar juntos a Santiago, que creemos en el bien común, pongamos primero a los últimos y optemos desde ahí. Y desde ahí todo cambia, ¿no? Está permitido el sábado hacer el bien o el mal. El levita y el fariseo hicieron lo que debían hacer según la ley, ¿no?
Atrevámonos a disentir, atrevámonos a cuestionar, atrevámonos a considerar que la vida, que los últimos, que la dignidad, que la fraternidad están por encima y que la guía son los derechos humanos y que la guía es que la Iglesia, que Cáritas, ni puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. No desde un plano teórico, no desde una incidencia en un plano que no toque la vida, sino desde lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Desde unos principios que hablan de fraternidad. Desde esos principios, Cáritas ha sensibilizado, formado, acompañado, generado movilización social, ¿no? Transformaremos el mundo si eso está en la calle, si está en los pueblos, si está en los barrios, si estamos presentes en la polis, haciendo ciudadanía, compartiendo reflexión, crítica, generando pensamiento. Y eso, a mí no me cabe la menor duda, transformará las estructuras. Pero necesitamos primero esa fraternidad, esa ruta ética de la que habla García Roca, ese sentirnos vecinos, sentirnos hermanos, movilizarnos, sensibilizar, concienciar, formarnos, y entonces cambiaremos la ruta y la política, cambiaremos ese camino por el que vamos en una dirección y podemos ir en otra. Y para terminar, todo se podría resumir en Cáritas, en nuestras acciones, proyectos. Entrañamos germinalmente lo soñado, ya está, ¿no? Ese mundo que soñamos, ese reino, ¿no? La apuesta es el reino, nuestro reto es el reino. Lo que hacemos entraña germinalmente lo soñado. Si hacemos eso, estamos haciendo historia, ¿no? Historia con mayúscula e historia con minúsculas, ¿no? Acompañando cada vida, cada historia personal y transformando, ¿no? La historia del mundo. Termino con este cuento. El rabino preguntó a sus discípulos: ¿cómo se puede precisar la hora del amanecer? ¿Cuándo termina la noche y comienza el día? Uno de los discípulos sugiere: ¿cuándo se puede distinguir entre un perro y una oveja? No, respondió el rabino. ¿Es cuando se puede distinguir entre una higuera y una viña? Preguntó otro discípulo. No, dijo el rabino. Por favor, dinos entonces la respuesta, dijeron los discípulos. Pues es, contestó el sabio maestro, cuando se mira el rostro de otro ser humano y hay luz bastante para reconocer a un hermano o a una hermana. Hasta entonces es de noche y la oscuridad nos acompaña. El reto, el desafío, la opción por los pobres hoy es esta. Si reconocemos en cada ser humano a un hermano o una hermana, vamos a hacer que amanezca y vamos a poder darle la vuelta al mundo y generar el reino sin ninguna duda. Muchas gracias. Tenemos ahora unos minutitos para alguna pregunta, alguna resonancia, algo que queramos compartir. Yo le diría que la repitiera, pero no da tiempo. Sí. Sí, me ha parecido espectacular la presentación que has hecho. Y yo, lo que me surge de lo vivido ayer y lo que estoy viendo ahora, es que quizás tengamos que sacar de estas jornadas un escrito, un manifiesto de toda esta sensibilidad que tiene la Iglesia y que se está mostrando entre todos nosotros. Y que sea un manifiesto pues es una noticia de esperanza como estamos dando aquí, pues la reciba y que sea pues es un gesto importante para la sociedad. ¿Alguna cosita más? Estaba que lo apunte del manifiesto. Nos has dejado impactados. Vaya. Sin palabras. Sí, aquí. Me ha gustado mucho lo que ha expuesto. Una cosa son las palabras y otra las acciones. Yo llevo en estos 30 años de lucha. He luchado aquí, con el 15M, moviendo otros movimientos sociales, por el tema de la sanidad, por los pobres, por la corrupción política, social, porque la Iglesia es la base ahora mismo.
para poder cambiar esto dentro de España y a nivel mundial. Y lo que yo veo que no está implicada totalmente. Hay unos trabajos que se están haciendo en Latinoamérica y en otros sitios, pero implicar en la sociedad en sí no está todavía. Hay una pobreza invisible, que la gente lo ve normal, la gente es indiferente muchas veces hacia esa pobreza. Han perdido el sentido del bien del mal mucha gente. La gente no hace un estudio hacia adentro, hacia sí mismo, para poder hacer un cambio de las personas y de la sociedad, porque la gente está empobrecida interiormente y no podemos cambiar este mundo si la gente no se da cuenta de ese cambio, no es capaz de unirse y hacer ese cambio. Ahora mismo lo que es la sanidad está privatizada. Llevo 5 años moviendo el tema de sanidad en toda España y ha muerto gente, está muriendo gente por las listas de espera de 3, 4, 5 años. Mueren 300 personas al mes y no pasa nada, nadie lo cuenta. Despiden médicos, enfermeras, se está infectando lo que es donde se opera la gente, porque no hay mucha gente de limpieza. Están despidiendo médicos, se cierran plantas, todo lo que se ha hecho es un negocio. Han privatizado la justicia, han privatizado la enseñanza, han privatizado todo. La gente ve normal que esta gente destruya todo el bienestar que nos ha costado muchos años. Y ver cómo han caído la gente en la pobreza. Hay una pobreza inmensa en España, no son 4 ni 5, son más de 15 millones de gente empobrecida, porque hay una gente en la pobreza, 7 o 6 millones en la pobreza total, pero hay otros 8 millones que no llegan ni a final de mes, ni trabajando. Puede la gente ahora mismo llegar a final de mes. Hay más de 15 millones, y esos 15 millones cuentan a sus hijos, su familia. En España ahora mismo casi cerca de 20 millones está sufriendo esta corrupción política, social que hay, hay una corrupción brutal. Yo conozco 1 millón de casos de corrupción solamente en España, y en Canarias más de 100.000, y están silenciando porque están ahí tantos jueces. El nuevo fiscal tuvo que dimitir porque lo presionaron, se cierran los casos. Hay más de 5.000 imputados, no van a la cárcel más que 1 o 2, no devuelven el dinero. Son billones de euros los que han robado durante 30 años, están en países fiscales, y por problemas de toda esa corrupción ha creado una pobreza inmensa en toda España. Hay una pobreza, pero la han creado los políticos, la corrupción que hay en todo el sistema social dentro de España y fuera de España también hay. Por eso estamos en esta pobreza, pero hay una pobreza de ética, de moral, de las personas, y me da coraje porque yo estoy en todos los desahucios, el tema aquí a nivel nacional, y he visto que una familia, un hombre con cáncer y su familia, 4 hijos, a la calle. He visto cómo caían familias enteras, no sé, caían casi 20 o 30 familias diarias. Y todas esas cosas, vi cómo caía la gente en la pobreza, cómo perdía un negocio, cómo está cayendo todo el sistema por la corrupción que hay. Y la Iglesia debe implicarse ya, porque la pobreza va a ir en aumento, va a caer toda la economía. Y que Rajoy está mintiendo, y el PP, y el PSOE, y todos los partidos, para mí, son gente sin honor, están mintiendo al pueblo. Y yo necesito que la Iglesia se implique y que los cristianos, si son de verdad, sigan el mensaje de Jesús. Solamente digo eso. Primero, darte las gracias porque he disfrutado con tu ponencia, me ha parecido súper fructífera, ¿no? Y digamos que lo que te he escuchado y lo que he entendido, has expuesto cómo Cáritas crea movimientos, políticas de transformación a partir del sufrimiento, a partir del pobre, a partir, vamos a decir, de la masa, ¿no? de aquella mayoría excluida o incluso también de la minoría marginada. Y es magnífico. Pero te preguntaba si existe un paso más. Es decir, si existe Cáritas con esta metodología tan evangélica y tan interesante como es eso, promover el reino de Dios, hablando, dialogando con el otro, con el que sufre, un diálogo con la clase política, es decir, un diálogo a nivel regional, estatal, gubernamental.
cómo se hace, de qué metodología existe. Muchas gracias. Creo que, vamos, aquí o a nivel local y regional, pues un testimonio claro de interlocución política. Nosotros creemos en lo personal, lo comunitario y lo estructural, y creemos que debemos trabajar en ambas líneas, ¿no? En lo personal, pues cada uno de nosotros tarea inconclusa a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En lo comunitario y lo social nos parece clave. La inmigración es un caso clarísimo, ¿no? Y ahora voy a la pregunta que me hacías. Cuando se hizo la Ley Orgánica de Extranjería, nos reunimos con todos los partidos en el Congreso y en el Senado, y también con el Ejecutivo. Mientras las encuestas dijeran que la ciudadanía quería una ley de inmigración más dura, no teníamos nada que hacer, ¿no? Entonces, podremos cambiar las leyes cuando demandemos ese tipo de leyes, ¿no? Por eso lo de García Roca creo que nos apunta un camino, ¿no? ¿En qué principios nos basamos? ¿Desde dónde miramos la realidad y cómo queremos legislar en función de unos principios y valores? ¿Cuáles son los que queremos tener como sociedad? Movilicémonos y en función de eso tendremos unas normas u otras. Sin eso creo que va a ser muy difícil. Y luego Cáritas en todos los espacios, tanto local como autonómico como estatal, y a nivel de Unión Europea exactamente igual, o de organismos internacionales como puede ser la FAO, Naciones Unidas, llevamos propuestas como, uno, siempre mirada desde la realidad de las personas en situación de exclusión. El ejemplo de salud que se ponía, o el ejemplo de la vivienda, lo vamos a mirar desde cómo afecta a la sociedad que queremos ser y cómo está afectando a las personas más pobres. A partir de ahí se realiza un análisis, una serie de propuestas, y hacemos enmiendas concretas a los artículos y hablamos con todos los partidos políticos, en el Congreso, en el Senado y en el Ejecutivo. Entonces, es algo que Cáritas siente que debe hacer. Que ahora ante las elecciones pues hay distintos documentos, tanto a nivel autonómico, local y estatal, de propuestas que Cáritas entiende que nos llevarían a esa sociedad más justa, ¿no? El informe FOESA tiene una serie de propuestas también que estamos ahora mismo planteando a cada uno también de los partidos políticos, a sus responsables de políticas sociales. Con lo cual, sin duda, o sea, es algo que intentamos hacer, que hacemos en el conjunto de la Confederación, y que, volviendo a lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Creemos que desde la comunidad, desde acompañar las vidas, pero cambiando las causas estructurales. Y eso implica incidir en muchos aspectos, en la economía, pero también en las normas y en las leyes. Intentamos tener abierto ese canal de interlocución, y bueno, pues nos queda muchísimo por hacer, seguro. El resultado es positivo, no lo es, no lo estamos consiguiendo. El Código Penal, la ley de tasas, la ley de seguridad ciudadana, bueno, el reglamento de justicia, o sea, me vale cualquier época y cualquier partido en el gobierno, o sea, que tenemos que hacer más y mejor, pero en ese camino estamos. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Agradecer a Ana lo que ha compartido con nosotros, que ahora nos toca a nosotros también rumiarlo y hacerlo realidad. Y ahora tenemos un ratito de descanso, 15 minutos, un cuarto de...